mínimo los riesgos de contagio. Y para hablarnos un poco más de ello, agradecemos que nos tome la llamada a Germán González. Él es vicepresidente de la Canirac. Gracias, Germán. Buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Oye, vemos los anuncios importantes en la Ciudad de México. Ya a partir del próximo 1 de julio los restaurantes podrán abrir en un 30%. ¿Qué tan conveniente es abrir cuando todavía los contagios no han parado? La situación hospitalaria sigue, bueno, más o menos saturada. Pues mira, entendemos muy bien la situación de salud y la crisis que nos ha llevado a estas medidas, pero por otro lado la situación de la industria es muy frágil. Sí. Llevamos ya casi 100 días cerrados y definitivamente nos urge abrir. Entonces celebramos la medida del cambio de semáforo y básicamente pues informarle a tu audiencia que los restauranteros sabemos lo que tenemos que hacer, nos estamos preparando, entendemos cómo funciona el tema del contagio y estamos tomando las medidas suficientes para que podamos servir la mesa de la manera más segura posible. ¿Cómo va a ser esto? A ver, si alguien que nos está viendo dice, posiblemente yo voy a tener que visitar un restaurante por una comida de negocios, ¿con qué me voy a enfrentar? ¿Van a seguir los menús de papel? ¿Va a haber a lo mejor vidrios transparentes dividiendo las mesas? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Pues mira, lo que hicimos en la Cámara hace más de ya 4 o 6 semanas, hicimos un recorrido, digamos, de todos los puntos críticos de servicio que hay en el servicio del restaurante. Entonces lo repasamos y nos pusimos a fijarnos dónde podría haber algún riesgo de contagio. Y en base a eso diseñamos algunas medidas y algunos lineamientos para que la gente no tuviera, digamos, ese riesgo. En específico, o sea, primero tienes que hacer un monitoreo de las condiciones de salud de la gente que te va a dar el servicio, de nuestros colaboradores. Entonces vas a tener que estar ahí muy atento a los filtros para la entrada, ¿no? Y después les tienes que dar todos los elementos de protección personal, tanto para que ellos se mantengan seguros como para que sea seguro el servicio que le prestan. Entonces vas a ver a los meseros, los vas a ver con cubrebocas, los vas a ver con caretas, los que hagan labores de limpieza y desinfección los vas a ver con guantes. En las mesas vas a ver que no va a haber nada montado. Básicamente cuando una mesa llegue, unas personas se sienten, en ese momento se va a empezar el servicio para que no haya problemas con algún vaso o un plato que haya tenido algún tipo de gotitas de estas de saliva que le haya caído y que se pueda contagiar. Entonces en ese momento te van a hacer el servicio, te van a dar los cubiertos, el menú va a ser digital o va a ser básicamente una pizarra o puede ser alguna hoja de papel que sea de un solo uso, pero ya no vas a ver los menús que siempre recibías y que manipulaban una gente y otra normalmente. Los cuidados de desinfección y los cuidados, digamos, de preparación de alimentos, tanto en la cocina como vas a ver en toda la secuencia de servicio, van a ser muy rigurosos. La hora que pagues te van a pedir preferentemente que pagues con un medio electrónico. Cada vez que te sientes, digamos, para hacer y se levante una mesa, vamos a desinfectar las mesas, las sillas, y va a haber mucho control en cuanto a qué mesas se ocuparon previo y se desinfectan. Y todas esas medidas son la nueva normalidad, es lo que vamos a ver todos los días. Oye, Germán, déjame preguntarte, porque yo recuerdo una conferencia con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, donde le decíamos, ¿a poco va a ser suficiente con 30% del aforo para salir con todos los gastos, ¿no? Los insumos, la nómina, para los restauranteros, ¿les va a convenir el aforo al 30%? ¿Realmente sí ven viable esta posibilidad, salir con el 30%? ¿O cuántos restaurantes esperan que vayan a quebrar debido a esta disposición? Pues mira, justo lo que me estás explicando, Alejandro, es una discusión que tenemos. Entendemos que se está de alguna manera controlando y inhibiendo un poco que la gente salga por el momento que estamos viviendo de la emergencia. Pero con el 30% es muy difícil operar un restaurante. Entonces, en realidad, la medida que hoy anunció la jefa de gobierno es el 30% si no tienes espacio de, digamos, una terraza o un área donde puedas sentar más mesas. Si tienes el área con la ventilación y estás, digamos, un poco más abierto, puedes llegar a sentar hasta el 40%, es lo que indicaron.
pero aún así con el 40% no te da, o sea, vas a tener el 100% de los gastos con el 40% de los ingresos. Lo que estamos cruzando los dedos es que este semáforo naranja sea corto. Nos comentan que están pensando que sea algo así como 4 semanas, y entonces pasemos al amarillo, donde ya vamos a tener el 60% de las mesas que podamos ocupar, y ahí ya se vuelve más viable el negocio. Pero hablando de las quiebras, o sea, hay una cantidad de negocios que, no por abrir el 30%, que ya no van a abrir porque 100 días cerrados sin ingreso se volvió de una carga demasiado pesada, y hay muchísimas empresas que ya no van a volver a abrir, muchísimos restaurantes que no los vas a volver a ¿Sabemos operar. cuántos más o menos, Germán? Sí, tenemos un cálculo estimado, algo así como el 15% de los restaurantes que existían no van a volver a abrir. Para Uf. que veas, es un nombre, y si lo pasas a cifras, son unas cifras enormes, y realmente, o sea, es la peor crisis que hemos vivido en la historia de la industria. Bueno, de entrada entonces el 1 de julio ya podrían estar en disponibilidad estos restaurantes abiertos al 30% y obviamente con estas medidas de sana distancia que nos explicas. Germán González, gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y te esperamos, te queremos ver pronto a ti de regreso en alguno de los restaurantes. Muchas gracias, ahí estaremos, obviamente con las medidas de sana distancia. Gracias, Germán. Y por supuesto, que sigas muy bien. Buenas tardes.